buenos días a todos. Son tiempos muy interesantes y estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Catalina y el ex ministro. Y también tú, Mauricio. Tal vez para hacerlo entretenido, em, digo donde tal vez difiero. Em, en primer lugar, tengo una visión un poco diferente de consenso con respecto al impacto de los aranceles en los Estados Unidos. Vimos en el primer mandato del presidente que él puso aranceles de 25% frente a todos los productos chinos, después de haber amenazado aproximadamente 100%, con muchas excepciones, de hecho. Esos aranceles se mantuvieron todos los últimos años bajo el presidente Biden. Incluso él agregó a ellos. El impacto en la inflación fue, y esto es polémico, pero uno puede mirar los datos, ¿no? El impacto en la inflación en los Estados Unidos era entre 0,1 a 0,3% puntos porcentuales en el índice de precios al consumidor. Entonces, el impacto fue mínimo. ¿Y por qué fue así? Esa es la primera pregunta, pero la segunda pregunta que yo creo que es más relevante es, ¿cómo va a ser esta vez? ¿Y qué ha cambiado? Entonces yo miro la economía en el primer mandato, absorbió bastante de los impactos de los aranceles. Las compañías evitaron trasladar los costos, absorbieron bastante y en esta ocasión no es diferente. Las compañías en mi país están en niveles récord altos en términos de sus utilidades. Están en niveles récord altos. En segundo lugar, el dólar fortaleció bajo el presidente Trump en los 4 años de él, unos 7% en el DXY. Y el fortalecimiento del dólar en aquellos años ayudó también a absorber un poquito de los incrementos en costos de las tarifas. Encima de eso, desde 2017 hasta el día de hoy, la participación de los productos chinos en las importaciones de los Estados Unidos ha bajado de 22% a 16%. Ha habido una cierta diversificación aquí en mi país, desde los productos de China hacia México, hacia Vietnam, hacia otras partes del sudeste asiático. Y en último lugar, me gusta destacar que a pesar de las aranceles, el consumidor siguió consumiendo en el primer mandato hace, ¿qué? 8 años atrás o lo que fuera. Em, en 2016 hasta 2020. Y en esta ocasión vemos un escenario tal vez incluso mejor. El consumidor es muy fuerte en los Estados Unidos y tenemos una expansión, y creo que el exministro mencionó esto, una expansión, o tal vez fuiste tú, Mauricio, de una expectativa este año de crecimiento en los Estados Unidos de 2,7%, y eso es en línea con potencial después de haber crecido en 2024 a 3%. De hecho, perdóname, el crecimiento potencial en Estados Unidos es 1,8%. Entonces, los riesgos sí los veo hacia el alza con respecto a inflación en los Estados Unidos, pero no por las razones que todos los periodistas amarillistas están hablando. Todo el mundo habla de aranceles e inmigración. Estoy en desacuerdo con ambos. En primer lugar, acabo de mencionar del por qué los aranceles no me parece que van a disparar la inflación. En segundo lugar, el tema de la inflación. Ya sabemos porque ya ha comenzado que no va a ser una deportación de 10 a 20 millones de personas. Las personas que entraron en el país en los últimos 4 años solo de manera ilegal. No va a haber una deportación en un solo golpe de tantas personas. ¿Por qué? Porque el Donald Trump ganó por acabar con la inflación. Y deportar 10 millones o 20 millones de personas que están aquí de manera ilegal sería sumamente inflacionario. Entonces va en contra de su mandato. No va a pasar, ¿ok? No va a pasar. Eso es mi convicción. Y ya lo estamos viendo. El jefe de lo que es ICE ya ha dicho de que él está targeting o apuntando hacia los criminales. Los criminales sí se va a sacar, ¿ok? Pero no tenemos la capacidad fiscal ni la capacidad por el lado de inflación, de sacar un tsunami de personas. En mi país tenemos un déficit fiscal de 6,5%. El presidente va a bajar los impuestos, ¿ok? Va a bajar los impuestos. Eso implica menos ingresos a los cofres.
Encima de eso, está acabando con cantidad de regulaciones. ¿Qué está pasando en parte de efecto de riqueza? Está disparando. ¿Qué implica eso? El efecto de riqueza es que la gente consume más. ¿Ok? Entonces, el escenario pinta positivo, pero inflacionario, pero por otras razones distintas a los aranceles y la migración. Desde mi punto de vista, la inflación sí es un problema, ¿eh? Yo creo que hay riesgos de que haya una reaceleración, tal vez no a 3.5 en Core PCE, que es donde la Fed va a empezar a subir tasas, sino que no va a seguir esta tendencia bajista con inflación. Según yo, la inflación se va a mantener entre 2.7 y 3.2% en Core PCE, que es lo que mide la Fed y lo que le importa a la Fed, de aquí hasta fin del año. Esto desde mi punto de vista ahora es consenso, hace 3 meses no lo era. La Fed no baja tasas más, no puede porque los números no van a dar desde mi punto de vista, por efecto de riqueza, por la expectativa de menos impuestos, por el espanto de aranceles, porque el consumidor está pero eufórico, porque el S&P sigue subiendo, tocando nuevos récord altos, ya estamos a 6.100. El punto mío es de que la economía ya está creciendo por encima de potencial. ¿Y qué es lo que tenemos? Un presidente que se nos viene y con fuerza sin precedentes. Yo opino que esto es el presidente más poderoso en mi vida que he visto y tal vez en los últimos años en los Estados Unidos. Ha ganado todo, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que Donald Trump ganó todo, ganó los 7 estados claves, ganó el voto popular por millones, ganó el Senado, ganó la Cámara Baja. Entonces él tiene un mandato, pero acuérdense, ganó por dos cosas, inmigración e inflación. Entonces, si vemos que su política, que es pro crecimiento, es una política económica procíclica. ¿Qué quiere decir eso? De que la economía ya va bien, ya vamos creciendo casi al doble de potencial, que en sí es inflacionario. Pero encima de eso, vamos a echar mucha leña al fuego con reducciones de impuestos, con políticas procíclicas, con menos regulación. Eso es donde es el riesgo de inflación. Es en la parte estructural, es en lo que llamamos demand pull inflation, que es que tú generas tanta demanda que los motores principales de inflación, que son el consumo de servicios, pues agarren más fuerza aún. Entonces, ¿dónde nos deja? Yo creo que la inflación se va a mantener en este rango. Creo que si empieza a acelerar, el 10-year Treasury va a romper 5 para arriba. En el peor de los casos, si la inflación dispare, el 10-year Treasury, el bono de 10 años, puede romper incluso 5.5. Ahí yo creo que lo que pasa ahí es que el presidente y todos sus asesores van a empezar a retroceder en estas políticas tan procíclicas, porque acuérdense, estas políticas son chispas. Sí, básicamente es, pues, llamas, ¿no? Fuego. Eh, y está bien si la economía va mal. El tema es que la economía va bien, el desempleo está bajo. Entonces hay que ir con cautela y no parece que eso es la idea. La idea es sacar todo y hacer todo de un solo golpe. Que a lo mejor eso es bueno porque nos quita incertidumbre. Podemos nosotros, Catalina y yo, empezamos a analizar las repercusiones de estas políticas. Pero a la vez yo creo que es inflacionario y no por las razones que dice el consenso. En términos del dólar, mira, estoy de acuerdo y te digo una cosa, Cata, que estoy escuchando más y más personas decir que el dólar va a bajar y entiendo la razón por qué. El dólar está sobrevaluado en todos sentidos. Ves purchasing power parity, ves el posicionamiento global en el dólar, es ridículamente alto. Si ves posicionamiento especulativo en el dólar, la gráfica en Bloomberg, it's off the charts. El año pasado viajé 42 veces por todo el mundo, ¿ok? Hablo con clientes de cuentas grandes globales. Todo el mundo está sobreponderados activos en dólares. Todo el mundo quiere saber más del S&P 500, quiere saber más de la parte tecnológica. Incluso me da miedo. Les digo con total sinceridad, a mí me da miedo. ¿Por qué? Porque ya estamos ahí.
y puede generar una corrección donde el posicionamiento llega a ser tan sobreponderada de que caiga, ¿ok? Um, Encima de eso tenemos el efecto del déficit fiscal, que si Elon Musk no tenga éxito, les digo una cosa, o sea, ese déficit fiscal va a subir mucho más. Y si el déficit fiscal sube porque el Elon Musk, hablo de él porque me parece de lo más importante, reducir los gastos. Si vamos a reducir los impuestos, hay que reducir los gastos. Si él tenga éxito, este ejercicio puede funcionar. Si no, el déficit sube más allá de donde está ahorita, que es una atrocidad. El déficit sube, el 10-year Treasury rompe 5.50, ¿ok? Eso es fatal para las acciones, es fatal para Donald Trump. ¿Por qué? Porque si el 10-year Treasury sube a 5.50 o por ahí, ¿qué pasa con el bono la tasa hipotecaria fija de 30 años que está atado al 10-year Treasury, al bono de 10 años? Sube también y la vivienda se hace menos asequible a las personas. Entonces, yo creo que el mercado se va a portar como un cierto freno a la administración en el caso de que la inflación empieza a acelerar. Lo único que digo con el dólar que me parece importante y que a mí me dice que tal vez el dólar no es que sube mucho más, pero se mantiene fuerte, es si tengo razón y la Fed no baja tasas este año. Incluso pongo sobre la mesa la posibilidad de que incluso sube tasas. En el peor de los casos, vemos una aceleración de inflación por encima de 3.5%, la Fed va a subir tasas. ¿Ok? Pero digamos que la Fed mantiene las tasas donde están. Entonces, la diferencial entre la tasa de la Fed y la tasa del ECB, que está bajando tasas, el Banco de Inglaterra, que está bajando tasas, Japón está subiendo tasas, olvidémonos de ellos, pero muchos de los emergentes están bajando tasas, la mayoría de los emergentes o están bajando o manteniendo. Entonces, esa diferencial se mantiene. Entonces, el US dollar se mantiene en ese caso, se mantiene lo que llamamos un high yielding currency. A high yielding currency atrae más flujo de capital. Entonces, para este año puede ser que se mantiene fuerte. No es que sube mucho más, pero puede mantenerse fuerte este año. Estructuralmente, el dólar está sumamente sobrevaluado. Va a bajar, sobre todo si el déficit fiscal sigue a estas magnitudes o si empeora. Entonces, estructuralmente, el dólar debería de bajar. Pero mi apuesta es en los próximos 10 meses, 12 meses, no lo hace. El otro tema que influye el dólar es la diferencial en crecimiento nominal. Estados Unidos va a crecer este año más fuerte que todas sus contrapartes. Les digo la competencia, pues porque al final de cuentas lo es, ¿no? Europa, Gran Bretaña y Japón. Estados Unidos is going to eclipse them, o sea, va a crecer mucho más que esos, ¿ok? Entonces, esa diferencial en crecimiento económico también apoya esta idea y este movimiento de flujos hacia US. Entonces, todas las cuentas en Asia, Europa, Inglaterra, Latinoamérica, yo creo que van a seguir preguntándome dónde puedo colocar mi plata en Estados Unidos. ¿Será que coloco más en tecnología? ¿Dónde pongo mi dinero? Porque todo el mundo también está bastante optimista con respecto a lo que puede hacer esta administración con respecto a la economía. Y sabemos una cosa, y aquí cierro, que es que si él efectivamente que lo va a hacer, porque tiene los votos, baja el impuesto corporativo de 21 a 15%, entonces la matemática que te dice, dependiendo en dónde queden los múltiplos, que el S&P 500 va a subir más. Y tal vez agrego un datito más que me parece interesante. En los últimos 7 ciclos bajistas de tasas hacia la baja en la Reserva Federal, en los últimos 7 ciclos cuando la Fed empieza a bajar tasas, en los próximos 12 meses desde esa fecha que la Fed empieza a bajar tasas, 4 de esos 7 veces la economía en los próximos 12 meses no entra en recesión.
3 de esas ocasiones entran en recesión. Entonces, 40% de recesión, digo, si uno ve la historia. Yo creo que el riesgo de recesión es mínimo. Pero me refiero a estos datos porque la historia no nos dirige, no nos dice el futuro, pero sí importa mirar la historia. Entonces, en esos 4 de 7 ocasiones cuando la Fed empezó a bajar tasas y no entramos en recesión, el S&P 500 en promedio, Mauricio, subió 19%. ¿Sí? Entonces, en el mejor de los casos aquí, 2025, ¿qué es lo que nos trae? Inflación moderada, no subiendo, recortes impositivos, sí aranceles, pero aranceles con un punto de negociar, con una sobreexageración de los impactos de inflación y las utilidades subiendo a las corporaciones. El riesgo que veo en el mejor de los casos es que tengamos un S&P 500 a 6,500 para fin del año. Y eso es el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es stagflation, que quiere decir de que, vamos a decir, de que se vuelve loco, ¿no? Y de repente pone across the board tariffs. Vamos a decir que pone 10, 25% across the board. Eso sí podría ser más inflacionario en estos momentos, aunque todavía creo que hay fuerzas en contra de que sea inflacionario, empezando con que ya estamos a niveles bastante altos en inflación, ¿ok? Pero en el peor escenario, pues arrancan todo tipo de espíritus de animal, la inflación rompe 3.5, el 10-year Treasury rompe 5.5. La Fed tiene que subir tasas, equity markets bajan y hay un reverso de capital que hoy día está buscando oportunidades emergentes y toda esa plata se va de emergentes hacia 10-year Treasuries, porque hay un precio para todo. Y 5.5 para el 10-year Treasury a mí me parece atractivo. Entonces, eso sería el peor escenario. Entonces, eso es mi trabajo, ¿no? Ver cuáles serían los escenarios y cuál sería el escenario más probable. Y ahí cierro, Mauricio, para no elongarme demasiado. Bueno, me apoyo, Kate, en tu última frase. Gracias por este análisis. Cuando planteaste el mejor escenario, el peor escenario y que tu trabajo es escoger el escenario más probable. En el mejor escenario, seguimos con este auge de optimismo en Estados Unidos. La inflación sigue sin bajar, pero no por los motivos que todo el mundo señala que es una oleada proteccionista, sino porque la economía va bien y se puede calentar más por cuenta de este auge de optimismo. Sin embargo, la Fed no se ve obligada a subir tanto las tasas de interés como para revertir la situación actual. Y en el peor escenario, si hay un sobrecalentamiento excesivo, hay un optimismo excesivo, la Fed empieza a subir tasas de interés, no solo no a seguirlas bajando, sino tiene que subir tasas de interés y se impone el factor riesgo ante la sostenibilidad macroeconómica de Estados Unidos. El mercado pone contra la pared a Donald Trump, pero en ese momento habrá muchos movimientos de capital para un lado y para otro. Mejor escenario, peor escenario. Tu Correcto. trabajo, como le dijiste, es escoger el más probable. ¿Cuál es el más probable? Lo más probable es de que la inflación se mantiene entre 2.8 y 3.2%. Lo más probable es que la Fed logra bajar tasas una vez este año, tal vez máximo 2 veces. Eso es el mejor. Eso no es el mejor, ese es el escenario base. La Fed quiere normalizar tasas. Porque lo peor que puede pasar es de que entremos en stagflation, donde tenemos el riesgo de alta desempleo y alta inflación. Hombre, ¿qué hace la Fed? Entonces, Fed quiere normalizar. Eh, entonces, mi escenario base es bastante, tal vez positiva. Yo creo que los mercados van a mantener la administración menos entusiástica con respecto a dar leña al fuego. Y sí creo que este año va a ser un año bastante positivo para activos de riesgo.
Creo que eso es bueno para emergentes. Creo que es bueno para acciones. Entonces, mi escenario base, Mauricio, y la publicación que voy a sacar a mis clientes, a nuestros clientes, en la semana que entra o tal vez en 2 semanas, porque estoy a mil con cosas, pero mi escenario base y mi recomendación para los portafolios es el siguiente: mantener exposición. Mantener exposición, tener lo que es the S&P 500 equally weighted, que es la ponderación equilibrada en todos los sectores. No comprar straight up S&P 500 porque es un tercio atado a lo que es los Magnificent Seven and tech. Y si hay el riesgo de que la Fed no solo es que se mantiene tasas, sino que sube tasas, tech es el sector más vulnerable frente a eso. Entonces, no comprar más tech a estos niveles. No comprar S&P a capitalización normal a estos niveles. Comprar equally weighted S&P 500, mantener esa posición, proteger esa posición, proteger las utilidades que son magníficas. Vamos a ser sinceros. O sea, fuera de tesoros, que ha sido una atrocidad en términos de retorno, los activos de riesgos los retornos han sido espectaculares, pero hay que proteger esos retornos. Porque, hombre, yo puedo decir que creo que va a pasar, pero nadie sabe, ¿no? Entonces hay que proteger esas posiciones, comprar opciones, comprar puts, comprar oro, ¿ok? Oro me encanta y estamos ya casi en niveles récord altos. Eso ha sido una de mis mejores recomendaciones. La otra recomendación que nos ha ido espectacular es utilities. Utilities ya ha subido 30% desde que la recomendamos. No sé si todavía hay espacio ahí, la verdad. Pero utilities me parece muy intuitivo, porque utilities, y los dos Mauricios lo hablaron al principio, AI y ChatGPT utilizan exponencialmente más energía de una típica búsqueda en Google. Y viene mucho más inversión en AI. Acaban de anunciar, y ustedes hablaron de esto también, una inversión de $500 mil millones con respecto a AI en US. O sea, esto de verdad puede ser una época dorada, pero puede que no. Entonces, el riesgo de inflación me parece alta. Entonces, mi mensaje es mantener posiciones y proteger dichas posiciones. Otra manera de protección es comprar healthcare and defensivos. So, healthcare es el peor sector el año pasado. Creo que hay upside. Es una recomendación táctica, no es estructural, no es que me encanta healthcare, sino que es defensivo y es un valor relativo. Es una jugada de valor relativo. Staples and utilities. El Trump trade donde sí veo upside es en los bancos pequeños. Creo que eso sí podría rendir. No estoy a favor, muchos dicen que hay que comprar energía, no estoy de acuerdo con eso. Creo que la administración, de lo que tengo entendido, es que la administración piensa que la manera de atacar la inflación es de abrir los grifos del petróleo. Abrir los grifos. Eso es cambiar el nombre del Golfo de México, según lo que tengo entendido, no era para hacer trolling a México, era para hacer exploración y producción en el Golfo, porque bajo el nombre anterior no pudieron hacerlo. Es lo que tengo entendido. No sé si es cierto, pero me han dicho de que ese cambio de nombre fue para poder explotar la riqueza que está ahí. Entonces, la idea de él es una inversión en todo. Abrir el grifo, bajar que quiere decir que los precios de petróleo van a bajar porque hay mucha oferta. Eh, entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa que tengo entendido de la administración es que sí creen que las tarifas generan plata para la economía. Entonces, las tarifas sí van a pasar. Sí van a pasar. La verdad es que sí generan plata, pero no es suficiente para cubrir el déficit ni de bromas. Y tal vez termino con un punto más, que es que mi preocupación principal es el déficit fiscal, porque Elon Musk, con el Department of Government Efficiencies, quiere bajar los gastos. Había apuntado hacia $2 trillones. La última semana bajó la expectativa a $1 trillón. Él dijo que con $1 trillón pues, es victoria, es victorioso y es exitoso. Y entiendo por qué bajó el monto a la mitad, porque no hay $2 trillones para recortar.
Y tal vez termino para no elongarme mucho, pero me parece muy importante que la audiencia entienda hacia dónde va la plata de los Estados Unidos. ¿Por qué si estamos creciendo a 3% de PIB real? ¿Por qué tenemos un déficit fiscal de 6,5%? ¿Por qué tenemos deuda acercándose a 120% del PIB? ¿Sí? Y la razón es porque la parte obligatoria, los gastos obligatorios consumen casi 80% de todo lo que se ingresa. Y es un círculo vicioso porque los pagos de interés siguen subiendo cuando las tasas suben. Hoy en día, los pagos de interés en mi país, el monto total que pagamos anualmente supera lo que nosotros pagamos en defensa. Hoy en día, Medicare, Medicaid, Seguridad Social y también pagos de interés consumen casi 80% de todo. Entonces, no hay mucho lugar de bajar, de recortar gastos. Y la administración ha jurado que no va a tocar los programas sociales. Entonces, por eso digo, mantener optimismo, pero vamos a ser realísticos aquí. Y el realismo a mí me dice que el trabajo de Department of Government Efficiencies es muy difícil, porque podemos sacar en los titulares, decir, cerramos este departamento de tonterías, este departamento de tonterías, vamos a seguir este ritmo de Javier Milei, vamos a cerrar todo. Eso, o sea, no llegamos a los montos. Los montos son gigantes. Entonces, tengo mis preocupaciones, pero como repito, aquí termino, son distintos a lo que te dicen pues la mayoría de los analistas y te dicen los medios. El sector tecnológico ya está muy maduro. Ya no estamos en los tiempos de antes, Mauricio, cuando en las temporadas de reportes de utilidades, todo el mundo decía AI para hacer subir el precio de su acción. Ya no estamos ahí, ya estamos en una fase bastante madura. Estamos en una fase de tecnología donde las compañías que dicen que utilizan AI tienen que rendir. Entonces, yo sí creo que hay oportunidades en AI, pero no es que uno puede comprar el triple Q y decir, voy a estar súper bien. Hay que ver las compañías que en primer lugar de verdad tienen AI, porque mucho me parece que es un poquito de exageración. ¿Quién está de verdad ejecutando inteligencia artificial? Yo te puedo decir, en nuestra industria, con las compañías, nuestra competencia grandes, hablan mucho de eso, pero no lo están utilizando. Entonces, ¿cuáles son las compañías, los sectores? Off the top of my head, digo, healthcare me parece atractivo. Entonces, no es comprar Apple, Facebook, Google, all of these. No, es pensar, ok, vamos a ver el segundo derivado. Por eso yo recomendé Utilities el año pasado y subió 30%. ¿Cuál es el segundo derivado? ¿Dónde puede de verdad AI tener un efecto? A mí se me ocurre healthcare, a mí se me ocurre medical devices. Entonces, esas son mis razones y la otra razón acabo de mencionar, pero tal vez lo reitero, que es que si esta cosa va mal y la Fed tiene que subir tasas, tech stocks son los más vulnerables por la manera de descontar los the cash flows. Es el sector más vulnerable frente a tasas subiendo. Um, entonces, sí hay maneras de invertir, pero yo no estaría diciendo ciegamente comprar Triple Q, comprar Magnificent Seven, me parece un error, me parece realmente un error. Y luego con la parte energética, viene mucha oferta de petróleo. Entonces, igual y sí, yo no soy stock picker, pero sí soy macroeconomista. Y si tienes mucha oferta y la demanda sigue, pero baja de China, baja de otras partes del mundo, China está, en mi opinión, en problemas. Entonces, tienes cantidad de oferta. La meta de Donald Trump es bajar el precio de petróleo. A mí no me parece intuitivo ir comprando
todo XLE, creo que vale la pena echarle un ojo a compañías que van a hacer exploración y perforación en el Golfo de México, o buscar oportunidades en Alaska, o buscar oportunidades en la tubería que está a punto de abrir. Mi punto aquí, y odio la palabra selectivo, porque todos los analistas lo usamos demasiado, pero lo voy a usar. Entonces, en vez de ir comprando todo, vamos a buscar las oportunidades porque ya hemos llegado a una fase muy madura. Muchas gracias, Kate.